Presentamos el workshop de transferencia tecnológica del CONICET al mar, el recorrido de Erisea como caso de empresa de base tecnológica, a cargo de la doctora Tamara Rubilar. Es un recorrido real sobre transferencia tecnológica, innovación y desarrollo de empresas en la región, un espacio para conocer experiencias concretas vinculadas a la ciencia aplicada, economía azul, desarrollo productivo, conectando investigación, industria y oportunidades para la región. La doctora Tamara Rubilar es reconocida por su trayectoria en economía azul, en innovación y desarrollo productivo, y también ahora es declarada visita ilustre de nuestra querida Caleta Olivia. Así que la escuchamos. Bueno, no me tengo que presentar, los que estuvieron más temprano ya nos conocen, así que les dijimos que les íbamos a contar la historia atrás de Ericí, que es la primera empresa de base tecnológica del CONICET que existe en la Patagonia. Por suerte no es la única, se siguen generando más. Así que bueno, sin más, acá está. Muchas gracias, Agus. Bueno, una de las preguntas que me hacen siempre, pero siempre, es ¿por qué los erizos de mar? ¿Cómo se te ocurrió el erizo de mar? ¿Por qué empezaste a trabajar con erizos de mar? Para el que no sabe, los erizos de mar son un alimento extremadamente de delicatessen. Es un alimento muy caro que en Argentina no se los come, no estaban siquiera en el Código Alimentario argentino, pero que Chile, nuestro vecino, es uno de los mayores productores exportadores, no es productores porque es pesca, pero exportadores de erizos de mar en el mundo. Y el 90% de los erizos de mar que se consumen en el mundo los consume Japón. Entonces los erizos de mar movilizan una economía muy grande, así como nosotros tenemos acá el langostino. En Chile el erizo de mar forma parte de una economía gigante. Pero también en Japón, también en China, también en Rusia, también en muchos países de Oriente. Y para Oriente los erizos de mar son súper importantes. Y entonces durante más de 30 años, ahí dice más de 20, pero ahora que estamos ya en el casi 2030, podríamos hablar de 30 años, hubo muchísimos intentos fallidos de hacer acuicultura de erizos de mar. Millones de dólares invertidos, un montón de intentos de poder cultivar erizos de mar en Estados Unidos, en Japón, en China, en Brasil, en Chile, y todos fracasaban desde un punto de vista económico, no necesariamente 100% técnico. Sí técnico, sí económico, se lograban producir los juveniles, las larvas, pero a partir de ahí no podíamos seguir adelante. Entonces, ¿por qué después de tantos proyectos fracasados, me voy a tropezar con la cosa, ¿por qué después de tantos proyectos fracasados nosotros queríamos insistir con los erizos de mar? Parece como una locura. Si todo el mundo fue ahí y todo el mundo fracasó, ¿por qué querés ir ahí? De hecho, cuando con Augusto íbamos a los congresos y hablábamos de acuicultura de erizos de mar, nos decían que estábamos locos. La red argentina de acuicultura, que lideraba Héctor Saixo, ya fallecido, un gran colega científico que estaba en Comodoro Rivadavia, no me permitía a mí pertenecer a la red acuícola argentina porque decía que los erizos de mar no se podían cultivar, que era una quimera. Pero bueno, nosotros decidimos que íbamos a seguir. Y lo importante que nosotros pudimos hacer, o lo que nosotros vimos, fue la pregunta que tuvimos, fue extremadamente diferente a la que había normalmente. Y esa nueva visión, esa nueva pregunta, esa nueva perspectiva hizo que nosotros no fracasemos. Entonces, lo difícil, como dice ahí, no fue empezar, sino defender esa pregunta. Era ir a los congresos y que nos dijeran que estábamos locos, era presentar proyectos de investigación y que no nos los den, era presentar becarios y que no salgan, era tratar de presentar el proyecto disfrazado de otra cosa para que salga la financiación y nosotros podamos investigar cómo hacer ese cultivo de erizos de mar. Yo estaba obsesionada en que yo tenía que lograr hacer eso. Así que bueno,
¿nosotros qué vimos? La gente veía un problema acuícola, un problema de algo que no se podía desarrollar, un problema de que vos generabas acuicultura de erizos de mar y era tan caro el proceso, que entonces no podías generar un producto que valiera la pena. Nosotros veíamos biotecnología. Nosotros no empezamos trabajando en acuicultura necesariamente, sino en cómo tratar de hackear ese sistema acuícola, cómo tratar de pensar en que el resultado final tenía que ser diferente. Y bueno, esto no es para tirarnos laudes, pero es para mostrarles que trabajamos muy duro en eso, publicamos muchísimo, generamos muchas tesis de licenciatura, de doctorados. La última se doctora en 20 días, la última del equipo. Y la verdad que, como decía Augusto antes, cuando algo fracasa muchas veces, hay que pensar si esa es la forma adecuada de mirarla. Lo que hicieron, por ejemplo, a los chicos de Por el Mar, yo los admiro profundamente y los sigo hace un montón, porque yo sé lo importante que son las macroalgas. Yo he participado de muchos foros sobre el carbono azul y qué cosas podemos hacer. Y todo el mundo decía que es imposible cultivar macrocistes. Así que chapó, porque realmente yo sé lo que significa hacer ese tipo de cosas. Así que bueno, hasta ahora les conté la parte científica, les conté que era testaruda, les conté que nos metíamos igual en un montón de cosas, que tratamos de desarrollar biotecnología, pero esa testarudez, esa necesidad de seguir a pesar de, tenía atrás un componente tan humano, que era lo que me voy a poner a llorar, espero que no, que era lo que hacía que yo no me rindiera a pesar de. Y es que en el 2012 mi vida cambió brutalmente. Yo tuve mi segundo hijo, que nació con una enfermedad autoinmune, muy rara y poco frecuente. La gente siempre quiere saber el nombre, y las enfermedades autoinmunes no necesariamente tienen nombre. Y es una de las cosas que nos angustia como padres, pero no lo sabíamos en ese momento. Cuando empezó a comer, empezó nuestra pesadilla. Yo siempre cuento un momento que a veces estaría bueno que mi cerebro se lo olvide, pero que fue ese momento en donde la vida cambió. Que fue cuando volvía en el micro yo sola de visitar a mi mamá y mi papá, que viven en San Luis, y yo me había tomado el TUS y volvía con mis dos hijitos, uno de 4 y un bebito. Y empezó ahí el vómito, pero no les puedo explicar lo que fue. Vómito y diarrea de Córdoba a Puerto Madryn. Niño llorando todo el tiempo, el hermano también. Ustedes imagínense qué popular que fui en ese viaje. Bajar de ese micro, que mi marido me esté esperando, correr al hospital, y ahí comenzó nuestro derrotero de pasajero frecuente. Mi hijo es colorado, y entonces en el hospital decían, ahí vino el colito otra vez, ¿no? Y era esa cuestión de que por cualquier cosa terminábamos en el hospital. Hasta que finalmente hicimos lo que hace un montón de gente en el interior del país, probablemente alguno de ustedes lo hará en algún momento de su vida. Cuando tengo un problema de salud, me tomo un avión, me voy a Buenos Aires, un hospital público. Y nosotros fuimos al Casa Cuna. Tuvimos 3 meses paseándonos de pasillo en pasillo, de piso en piso, si alguna vez lo conocen. Es un lugar precioso a pesar de la circunstancia, pero es precioso por lo humano, no por la infraestructura. Es precioso por el cuidado que te dan en el momento de más fragilidad humana. Y nos volvimos de ahí con ese diagnóstico. Con el diagnóstico de que él tenía una enfermedad autoinmune y el tratamiento era corticoides, corticoides y más corticoides. Para el que no sabe, los corticoides son buenos para bajar la inflamación y deberíamos usarlos cuando nos recomienda el médico en dosis cortas de 3 a 5 días. Actúan a nivel de la expresión génica, o sea, se meten adentro de la célula y le dicen en unos genes que se prendan y apaguen. Y eso en consumo constante a largo plazo genera graves consecuencias de salud. Entonces a veces la cura es peor que la enfermedad. Y yo antes no dormía porque no sabía que tenía a mi hijo, y después no dormía porque sabía que era lo que le iba a pasar a mi hijo. Y entonces ahí apareció algo de esas cosas de la vida que
Cada vez que lo cuento es como que no se puede creer. Nosotros trabajábamos en el laboratorio en dos aspectos diferentes. Por un lado con la doctora Catalina Pastor, la nombro porque hay gente que quizás la conoce, ya está jubilada, hacíamos toda la biología. Y con la doctora Enriqueta Díaz de Vivar, también ya jubilada, hacíamos la química. Yo era una bióloga que vivía entre la química y la biología. No es muy común, pero por suerte yo vivía en ese mundo. Y nosotros trabajábamos con erizos de mar, no haciendo acuicultura en ese momento, sino buscando unos ácidos grasos omega 3, porque esos ácidos omega 3 hacen bien a la salud. Y ese era el foco de investigación. Por eso yo tenía erizos de mar. Y cuando yo empecé a buscar una solución para la salud de mi hijo, pues ¿qué hice yo? Yo la verdad me obsesioné y me puse a investigar, que yo sé, es lo que sé hacer. Y encontré en ese momento que se hablaba de dos cosas, el intestino permeable y la microbiota. Hoy todo el mundo sabe qué es la microbiota, hoy todo el mundo sabe qué es el intestino permeable, hoy todo el mundo sabe que hay un eje intestino-cerebro. Bueno, en el 2012-2013 se hablaba a nivel ratón. Y entonces cuando yo empecé a investigar sobre eso, encontré que se hablaba que los antioxidantes podían ayudar a bajar la inflamación intestinal. Y yo decía, bueno, si por lo menos le puedo bajar la inflamación intestinal, mi hijo va a tener diarreas con sangre y quizás algo crece, porque el nené no crecía, porque el nené no absorbía. Y entonces empecé con ese hilito. Y empecé a hacer extractos caseros de un montón de cosas. Y no todo servía. La gran mayoría de las cosas le hacían otras alergias, sobre todo dérmicas. No sé, se inflaban los labios, se brotaba la piel, y no eran una muy buena solución. Y buscando esa solución, un colega me mandó un paper, como decía recién el profesor universitario, esos que leemos los científicos, que hablaba de una molécula que era antioxidante, pero que tenía la capacidad de modular el sistema inmunológico. Y ese paper, curiosamente, vino en idioma ruso. Para ustedes jovencitos que viven en la era del chat GPT, el cloud, y los anteriores del translator, es súper fácil. Yo recibo un paper, lo subo, contame qué dice. En esa época Yahoo de mail, para los que se acuerdan, venían fotos, ni siquiera PDF. Y andá a traducir, ni existía Google Translate. Pero mi familia es de origen ruso, mi segundo apellido es Panasiuk. Y mi mamá habla, lee, escribe ruso. Mi hermano mayor habla, lee, escribe ruso. Mis abuelos hablan, leen, escriben ruso. Yo soy de la generación de los primos que los abuelos ya se aburrieron y no te enseñan, ¿viste? Bueno. Pero yo ni siquiera, mucha gente me dice, uy, pero ¿qué sentiste cuando...? No sé, yo lo vi en ruso y le llamé a mi mamá. Sí, mamá, te pasó esto, ¿me lees? O sea, no lo vi como algo extraordinario, porque, no sé. Y entonces cuando mi mamá me lo leía, me hablaba de que había una molécula que se llamaba equinocroma, esa hermosa molécula que está ahí arriba, que esa molécula la estaban usando para potenciar una vacuna contra la gripe para que presente más anticuerpos. Y entonces hablaba que podía modular unas células que se llaman T reguladoras. El año pasado el premio Nobel se los dieron unos médicos que descubrieron que las T reguladoras modulan el sistema inmunológico y disminuyen las enfermedades autoinmunes. Eso hace esa molécula. ¿Qué pasó? Le escribí a los rusos. En ciencia, uno le escribe al autor del paper. Y cuando vos le escribís al autor del paper, el autor se siente rockstar. ¡Ay, a alguien le gustó mi paper! Y te contesta. Y entonces hicimos una llamada por Skype, 13 horas de diferencia, por eso muestro. Ellos están en Siberia, encima, más lejos. Y yo les conté. Y el ruso me mandó su protocolo, me dijo, hacé un extracto y mándamelo. Y eso hice. Hicimos HPLC en Rusia, determinamos que tenía la molécula. El ruso me contó, che, tenés muy buena molécula de muy buena calidad. ¿De dónde la sacás? Y yo le conté, de las huevas de los erizos de mar. Y entonces yo empecé a hacer algo que en mi casa se conoce como el juguito de los erizos de mar. Yo hacía unos extractos caseros, los empezó a tomar mi marido, después los empecé a tomar yo, y cuando llegó el momento de empezar a dárselos a nuestro hijo, se nos quemaron todos los papeles.
Todo el mundo me dice, ¿cómo te animaste? Bueno, yo soy muy analítica. Como les dije antes, los erizos de mar se comen en todo el mundo, son un alimento. Los erizos de mar aparecen en el Materia Médica desde el 1647, reconocidos como polvos que bajan la inflamación. Y yo tenía toda la evidencia científica de que era eso, de que no le estaba dando cualquier otra cosa. Y me animé. Con mi marido dijimos, bueno, vamos por acá. Y entonces al principio no pasaba nada, no es magia, ¿no? Pero lo que sí pasó, y eso fue extraordinario para mí, fue que a los 3 meses del consumo, los pañales dejaron de tener sangre. Y para cualquiera que sea papá acá, se puede imaginar la inmensidad que eso significa para una madre. Después el tiempo siguió transcurriendo, él siguió consumiendo, y lo que disminuyó fue la frecuencia de broncoespasmos. Después empezó a mejorar su piel atópica. Pero hay 2 cosas que todavía ustedes no saben de este proyecto, que hacen que inclusive sea aún más extraordinario. Bueno, es toda la historia que les contó Tamara, la anécdota del descubrimiento, pero una cosa es tener la molécula en el laboratorio, ¿sí? Cuando ya estamos pensando en un negocio, y otra es la accesibilidad de esa molécula. Yo puedo tener un gran descubrimiento en el laboratorio y cuando alguien viene y me dice, bueno, ¿es una oportunidad comercial? Sí, porque da resultados. Bueno, necesito cantidad. Y ahí es donde empiezan otro tipo de barreras. Y acá la ventaja con la que corríamos, por suerte, y hablando de los enfoques multidisciplinares, Tamara de laboratorio, por pasión, yo de campo, por pasión, biólogos como consecuencia, conocíamos muy bien el ecosistema, el ojo del ecosistema, no lo que dicen los trabajos de que el erizo es intermareal, vive del 42 al 48, hasta los 10 metros. No. ¿Qué tipo de fondos? Cuando está en el fondo que tiene una arquitectura tridimensional de las algas. ¿Está en el alga o está en la piedra? ¿Viven aglutinados o dispersos? Luego que tenemos un temporal, ¿siguen aglutinados o hubo refugio? ¿Dónde están? Hay que garantizar el acceso a ese recurso si se lo piensa a otra escala. Y muchas veces los baches de conocimiento pensamos que son tecnológicos. ¿Cómo purifico la molécula? Y a veces están en otro punto que cuando lo queremos implementar en la realidad, con los pies sobre la tierra y llevarlos a la concreción, hace falta el conocimiento del terreno, ¿sí? La experiencia. Por eso era muy interesante cuando hablaban de las algas, generaciones de familia de pescadores a cargo de la logística en el mar. No me importa lo que dice una estación meteorológica, yo sé cómo se comporta el mar, porque estoy ahí. Entonces, básicamente, conociendo por oficio y práctica de qué se trataba el mar, teníamos garantizado el saber qué, cómo, cuándo buscarlo, cuándo las poblaciones están saludables. ¿Por qué? Porque si queríamos escalar eso, la acuicultura de erizos, había que poblar con los primeros reproductores a una planta. Y eso no es poca cosa. Entonces, el estar familiarizados con el entorno fue clave para hacer un diferencial y tener ciertas garantías. Simultáneamente a eso y casi como contraposición, también como consecuencia de lo que venimos haciendo con convicción con Tamara, nos faltaba el otro tramo intermedio. O sea, yo puedo hacer la extracción de la molécula en el laboratorio, sé de dónde sacar los erizos, luego hay que mantenerlos. Y mantenerlos no de una cuestión técnica de, claro, si tienen la comida, tienen el agua, la calidad de los parámetros físico-químicos, excelente, obtengo lo que yo quiero. En algún punto, ¿sí?, siempre nos increpa esta cuestión de responsabilidad. Y un poco con el que vino la pregunta más temprana que nos hicieron, que cómo van con la sustentabilidad, responsabilidad en el ecosistema. Hace mucho tiempo veníamos trabajando, de hecho antes de que esto sea una empresa acuícola, ya veníamos dialogando entre nosotros y con trabajos y con interpretaciones, aspectos de bienestar animal aplicado a invertebrados.
Y así como nos discriminaban por intentar hacer acuicultura de erizo de mar, cuando pusimos en la agencia no, y además hay que tratarlos bien porque tienen sentimientos, es como fue la tocada final para que nos digan, hagan lo que ustedes quieran, enciérrense ahí, mientras no molesten, sean libres. Como decía Tamara, cuando uno tiene la convicción y tiene las cosas claras, la va haciendo igual. Lo que es importante, nunca perder la terrenalidad. Entonces, si bien habíamos hecho, por deformación profesional y de estudio, un montón de marco teórico y conceptual sobre el bienestar posible, aplicado a invertebrados, vale la pena, un montón de reflexión filosófica, era cómo bajamos eso que ya veníamos desarrollando a materializarlo en algo. Entonces, habíamos implementado un marco conceptual, que es el que nosotros denominamos las 5 Rs, que está descrito en un trabajo, que no lo vamos a discutir, en donde básicamente es considerar por una convicción propia la necesidad de que los animales, que ya no pueden ser totalmente independientes porque los sacan del medio, empezar a cuidarlos con responsabilidad, no solo condiciones mínimas para garantizar la vida, sino un esfuerzo más para tratar de tener variables similares en cautiverio como en el mundo natural. Una de esas cosas que podemos poner acá como un ejemplo, que se hizo un esfuerzo, y de hecho fue parte de un doctorando, fue el empezar a desarrollar variables no letales para tener un diagnóstico del estado fisiológico de estos animales. Durante décadas de estudio de los erizos de mar, como de cualquier otra especie de invertebrado, es si yo quiero saber si está bien fisiológicamente, si es maduro, si es macho, si es hembra, lo agarro, lo pongo en la mesada, lo abro, lo rompo, macho, lo rompo, hembra. Y los métodos de sacrificio, la necesidad de sacrificarlos. Entonces, todo eso implicaba y nos interpelaba un poco y nos ponía incómodos. Entonces, activamente nos pusimos a pensar en variables no letales para tratar de saber y obtener información sin manipularlos. Y claro, desde la academia tradicional nos dicen, ¿para qué pierden el tiempo? Agarrás 50 erizos, los matás y más o menos sabés cómo están todos. No queríamos hacer eso, por convicción. Entonces, medio por caprichito, lo tratamos de mantener, mejoramos, y eso indirectamente, sin que sea buscado, nos terminó llevando a esa ecuación. O sea, de alguna manera, tener más erizos, tenerlos en mejores condiciones, teníamos más longevidad y teníamos más producción de gametas de mejor calidad. Y en definitiva, ya sea por convicción o no, que eso es lo que siempre contamos en anécdotas cuando charlamos del bienestar animal, por convicción o por producción, como quieran, vale la pena el esfuerzo de explorar el bienestar de los animales. No por nada, la leche de la Serenísima ahora tiene el sellito de bienestar animal. ¿Sí? Es por convicción y, guiño a guiño, por producción también. Entonces, vale la pena ir por ahí. Y lo que era interesante, como les contaba, como dijo Tamara, son dos cosas distintas. Estos dos aspectos que fortalecieron un montón el emprendimiento, la idea, daban esta base sólida para decir, acá tenemos algo que funciona, con buenos principios que mejoran la producción, con buen conocimiento de base que garantiza que los procesos luego puedan ser sostenibles, pero faltaba la otra parte que era salir a buscar y convencer quién quiere escalar esto. Y ahí es la historia de la Cie de Tamara. Como hablábamos a la mañana, más temprano, cuando uno quiere hacer algo necesita dinero. No hay vuelta. Recién en la conferencia anterior contaban, claro, nos quedamos sin financiamiento dentro de la universidad o dentro del CONICET, cosa que pasa cíclicamente, y entonces las cosas quedan en papers, las cosas quedan en ideas, las cosas quedan en proyectos. Nosotros habíamos desarrollado una tecnología, para que ustedes tengan en cuenta, que con 1000 erizos vivos en el laboratorio, nosotros somos capaces de generar 4.350.000 dosis de producto. Eso es equivalente a lo que los rusos necesitan hacer, es ir a pescar y matar
1.400.000 erizos. Y esa biotecnología es la que nos permitía estar seguros que nosotros podíamos escalar. Teníamos el alimento, sabíamos cómo cultivarlos, sabíamos cómo colectar las gametas y sobre todo necesitábamos pocos erizos para empezar. Entonces la inversión era, pero no era tan grande. Pero no estuvimos libres de dramas, ¿no? La vida nunca es lineal, como veníamos diciendo antes, ni nunca es demasiado fácil. Como les dije antes, yo convencí a pesqueros langostineros que inviertan en acuicultura. Y nuestro primer ensayo, no sabiendo absolutamente nada de negocios, recién salidos del laboratorio, en el año 2019, pasamos a tener lo que se llama un CEO, una persona que es la que maneja la parte de negocios de la empresa, mientras nosotros hacíamos la ciencia, el escalado y la ciencia. Nos acompañó en el 2019 y durante el 2020. Y en el año 2020, todos saben, terminamos encerrados por la pandemia. Nosotros, como equipo de investigación, nos sumamos a un grupo de investigación, un proyecto enorme que todavía somos activos, y yo vuelvo a disectar en junio, en la Universidad de Harvard, que buscaban moléculas en el mar, en la naturaleza, en la selva, en cualquier lado, que podían ayudar a inhibir al coronavirus. Y nosotros teníamos un banco de moléculas en la universidad, porque nos dedicábamos a buscar, lo tenemos todavía en la San Juan Bosco. Y entonces nos sumamos y empezamos a trabajar primero con química computacional. Y la molécula del erizo ranqueaba entre las top 5, ranqueaba entre las top 5. Y un científico no puede ser, no puede ser. Entonces pasábamos para que lo haga un tercero y que lo haga un cuarto, y ranqueaba. Entonces finalmente, en plena pandemia, con la ayuda del ministro de Salud, Fabián Puratich, pudimos mandar nuestra muestra a ese laboratorio que estaba en la Leuven University en Bélgica, que probaba en un mega robot las moléculas contra el SARS-CoV-2. Y en agosto de 2020 nos dijeron que esa molécula bajaba la carga viral en un 65%. Y entonces nosotros desarrollamos ECAMARIN, nuestro primer producto. Y el 18 de diciembre de 2020 se lo llevamos al hospital. En inglés hay una frase que dice, little did you know, que significa qué poco que sabíamos. Bueno, no sabíamos nada, nos rebotaron ahí como cuando en nuestra época venía alguien a que salgas a bailar y te rebotaban totalmente. Porque no sabíamos de regulatoria, no sabíamos de permisos, no sabíamos de comité de éticas, no sabíamos de nada de eso. Pero sabíamos que ese producto podía servir, nada más. Nos desilusionamos muchísimo después de eso y en el medio descubrimos que esa CEO que nos acompañaba nos estaba desfalcando. Para los que no saben eso, los más chicos, se robaba dinero, básicamente. No solo se robó dinero, sino que se robó el nombre de la marca, el logo. El proyecto se llamaba Arbacia, como la especie. Teníamos un logo re lindo. Yo ya hice la paz con eso, pero les juro que me costó un montón. Y entonces tuvimos golpes terribles. Habíamos hecho todo un desarrollo que nos decían que no lo podíamos usar y nos robaron dinero y los inversores decían, no, ustedes seguro están metidos. Fueron al CONICET, hicieron la denuncia, a mí me pusieron stand-by administrativo. Vieron que tengo sobrepeso, mis problemas empezaron en ese momento. La pasamos muy mal. Pero a veces la vida tiene vueltas. Y después de que terminó el análisis financiero mío y que vieron que yo no me había robado nada, llegó una aprobación para la prueba médica. Porque después de la desilusión, ¿qué hicimos? Nos pusimos en contacto con científicos expertos en hacer pruebas médicas. Esto de la interdisciplinariedad. Nos unimos con la doctora Gabriela de Larrañaga, que ella era parte del comité de ética del Hospital Muñiz, y su especialidad era hacer pruebas médicas. Y ella nos unió con un grupo de médicos extraordinarios del Hospital Santoyani, liderados por el doctor Saldarini, y del Ramos Mejía, liderados por el doctor Martín Sibori. Hicimos una prueba médica entre la academia, la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco y el CONICET, los hospitales públicos y la empresa de base tecnológica. ¿Para qué? Para secuelas de COVID-19.
Cuando esta aprobación llegó en conjunto con esa clarificación de que yo no había hecho nada mal. Y los inversores dijeron, bueno, seguimos. Pero teníamos que seguir con otra empresa, porque la otra estaba en problemas legales. Y entonces ahí el CONICET nos acompañó, nos permitió generar Ericí, que es nuestra empresa actual, que tiene ese nombre porque lo puso una de mis socias, creyendo en que esto podía llegar a salir, y yo aprendí a amar ese nombre. Y ahora, después de que le contamos toda la parte emotiva y de por qué vienen las cosas por atrás, viene un poco también la información un poco más seria, que nosotros lo vimos hoy a la mañana. La ciencia no es un costo. Hoy se ve como un costo la ciencia. La ciencia es lo que transforma y da valor. Si no habría ciencia, los chicos no podrían estar haciendo el cultivo de las macroalgas. Nosotros no tendríamos el cultivo de los erizos de mar. No tendríamos wifi, ni computadoras, ni... Olvídense el iPhone, chicos. O sea, la ciencia no es un costo, aunque se ve. Y cuando la ciencia se aplica a productos y servicios, como dijimos hoy, lo que pasa es que uno empieza a verlo desde un punto de vista de negocios en donde se gana muchísimo más dinero. Por supuesto hay que invertir más. La ciencia es lenta y cara, pero no es costo, es inversión. Y es lenta la ciencia. Y muchas veces termina en lugares donde uno no había pensado que empezaba. Y para salir un poquito de esto, me gustaría volver un poco acá a Caleta y hacer referencia a ustedes para contarles cosas que quizás con un poquito de ciencia y con un poquito de trabajo se puede generar valor con dos cosas conocidas para ustedes. Una son, por ejemplo, los olivos y el aceite de oliva. Ustedes saben que aceite de oliva hay por todos lados, se hacen en todos lados y tienen cierto precio de commodity, ¿no? Es un precio de mercado normal. Pero si ustedes son capaces de generar un aceite de oliva con alto nivel de polifenoles, el valor cambia hasta 5 veces más en mercado. Porque el aceite de oliva alta en polifenoles puede ser utilizada de forma terapéutica y de forma preventiva. Hay una película que a mí me recomendaron que la vea muchas veces y finalmente la vi, de Susan Sarandon, que ganó el premio Nobel, el premio Oscar, perdón, me equivoqué de premio, que se llama Lorenzo's Oil, y que habla de un nene que tiene un problema de salud, que no sé los detalles, pero que era bastante grave, y que la mamá termina encontrando que en los polifenoles del aceite de oliva podía ayudarlo, ¿no? Le cambió la vida a su hijo. Lo traigo como ejemplo porque es emotivo, pero también es súper real. Y hay producciones de olivos de polifenoles altos en Mendoza. Entonces, si hay producciones de olivos acá, quizás es concentrarse en ver cómo hago el proceso de extracción para que tengan más polifenoles. Cómo me junto con la universidad. Por ejemplo, ahí está sentada Marcia Mazuca, que ella puede ayudar en medir ese tipo de cosas, para ver cuánto tiene y cómo lo comparo y ver si yo puedo empezar a venderlo un poco más caro y le pongo que soy de Patagonia, entonces soy más lindo que el de Mendoza. Y lo mismo con la carne de guanaco. Santa Cruz es único, ¿no? En ningún otro lugar del mundo se puede consumir o vender o faenar la carne de guanaco. Puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo, puedes tener miles de opiniones, pero está permitido y de hecho se usa. Ahora, si le ponemos un poquito de valor a eso, no solamente lo de la carne, si empezamos a analizar su perfil de ácidos grasos, sus características, empezamos a generar cosas que le pueden dar un poco más de valor a una carne única que puede llegar a generar algo distintivo para esta provincia. Más allá de lo que cada uno piense personalmente, son hechos. Entonces queríamos traer algunos ejemplos locales, porque si no parece que es inalcanzable hacer cosas, y no es así. Entonces yo empecé contándoles la historia de mi nene. Ese nene hoy tiene 13 años, es un fanático jugador del rugby, es un excelente chef, porque como no puede comer la gran mayoría de las cosas que comemos todos los seres humanos, aprendió a cocinar las que él puede comer. Y si ustedes lo conocen hoy, no se dan cuenta la vida que tuvo él. ¿Se curó? No.
Las enfermedades autoinmunes no se curan, se modulan. Y ese juguito de erizos de mar que les decíamos en mi casa, hoy es un producto que se vende en mercado. Marine Epic, fíjense que tiene todas esas certificaciones, todo lo que trabajamos después de la generación en ciencia para obtener todos los sellos que tenemos, y se vende en Argentina, en Estados Unidos, y estamos empezando a exportar a Europa antes de fin de año. Entonces Einstein tenía razón, ¿no? Yo creo que sí, porque la cordura no es dejar de hacer, sino es cambiar la pregunta cuántas veces sea necesario para obtener un resultado mejor. Así que quizás la siguiente ERISI, o Odisea, como le quieran decir, pueden hacer de acá, de ustedes mismos, de esta ciudad. ¿Por qué no? ¿Por qué no animarse a pensar de otra forma y a buscar? Surgieron lindas ideas en 15 minutos hoy a la tarde. Mañana en el hackathon seguro que hay un montón más. Así que yo los interpelo a que se la crean, a que piensen en que son capaces de hacer cosas y a que hagan equipo, porque solos ya vimos que no se pueden. Lo dijimos nosotros, lo dijeron los chicos del Por el Mar. Solos no se puede. Hay que hacer comunidad. Es la única forma de que las cosas prosperen. Muchísimas gracias.